los acusan de desobedecer, de eso le llaman muchas veces traición a la patria, o sea, cae dentro de ese rubro, en ese supuesto legal, y, los han sentenciado 5, 10, 12 años de prisión por creer nada más en Jesucristo, por tener una Biblia en tus manos, por congregarte, así de simple. Así, nomás por eso, no ocupaste hacer más con eso. Y nosotros tantas facilidades que tenemos, ¿verdad? Tantas libertades que tenemos ahorita y no las valoramos, ¿verdad? No las valoramos muy fácil dejamos de congregarnos, muy fácil dejamos de buscar al Señor bajo muchas cosas, que no sea así, ¿verdad? Que nos mantengamos y mejoremos y sigamos avanzando en crecer en el conocimiento del Señor y en la entrega a Él, porque un día el Señor va a cambiar, es necesario, el Señor así es, el Señor es disciplinador. Y si Él, y como dicen las Escrituras, Él quiere una esposa sin qué, para su hijo, sin mancha y sin arruga. Eso es, así es, sin mancha y sin arruga. Así quiere Él una esposa. Y a veces es necesario darle su planchada a esa esposa. A veces darle su ajustada, darle su zarandeada, porque a veces de otras maneras no se hace. Esa es la realidad del corazón humano. Esa es la realidad del corazón humano. Y el Señor es experto en hacer eso, ¿eh? Es expertísimo en eso. Y entonces no nos extraña algún día que las cosas cambien. Y no va a ser ni el diablo, ni va a ser el Señor que hace así. Él hace como juzga conveniente. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y de hecho, ¿por qué digo esto? Porque siempre es más sabio reaccionar. ¿Qué cree? ¿Ser proactivo o ser reactivo? ¿Qué cree usted? ¿Qué es mejor? ¿Ser proactivo o reactivo? O sea, reaccionar antes o ya que te pasó. A eso me refiero. Antes. Esa es la verdadera sabiduría. Antes. ¿Verdad? Antes. Reaccionar antes. Entonces, ¿a qué voy con eso? Este, precisamente en la parashá del día de hoy vamos a aprender muchas cosas de Dios, porque de eso se trata. De eso se trata, de conocer al Señor, de conocerlo. Y entonces, en consecuencia, saber cómo me voy a relacionar con Él, qué espera Él de mí, ¿verdad? Etcétera. Son tantas cosas como siempre hemos hablado. Y el día de hoy no es la excepción. Nos estamos yendo en el libro de Génesis más despacio, ¿verdad? Más despacio que otras veces, porque hay muchos puntos que debemos estudiar ahorita, ¿verdad? Hay varias familias aquí en la congregación, eh, varias familias que van a empezar a crecer, etcétera, etcétera. Y hay que empezar a poner siempre en las familias, en la mente, los creyentes deben empezar a saber cuáles son los cimientos vertebrales, ¿verdad? De nuestra relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, Yeshua. ¿Usted ha jugado alguna vez el Jenga? Sí. Y si usted quiere que el Jenga vaya creciendo y sea fuerte, dígame, y fíjese si tengo un Jenga y me lo iba a traer y se me olvidó. Este, si en el Jenga, en la base del Jenga, por más grande que esté, si solo hay dos bloquecitos, ese Jenga ¿qué? Ay, nanita, está en la raya. En la raya. Y a veces esos bloquecitos que se han puesto, a veces no han sido, en nuestras vidas no han sido los correctos o suficientes. A veces han sido mal puestos o no eran los que tenían que ir ahí. Y luego muchas veces para quitar uno de esos y luego meter el que sí es. ¿Verdad? Ahí. Para quitar el S y meter otro. El correcto. Y a veces, ¿qué cree? No va a haber otra que. ¿Qué cree? Así es, po. Y ay, ¿por qué pasó esto? Es que
¿Qué bloques había en tus cimientos? ¿Cuáles eran entonces los cimientos de tal o tal cosa en tu vida, en tu familia, en tales cosas? ¿Sobre qué estás cimentando? ¿Qué yengas, qué bloquecitos son tus bases? ¿Serán las correctas? ¿Conoces a Dios correctamente? Porque sobre eso la idea es que tú luego, ¿qué? ¿Quieres qué? Exacto, ¿no? Edificar. Y el mismo apóstol decía algo similar, porque el apóstol decía que un día nuestras obras, lo que hemos cimentado y hecho crecer, ¿qué cree que va a hacer Dios? Eso dice el apóstol, que lo va a poner a prueba. ¿Con qué cree? ¿Con qué cree? Con fuego, dice. Que Él va a llegar y que le va a prender y ponerlo a prueba con fuego. Y quien haya construido, dice, como si hubiera construido de paja, dice que todo será quemado, consumido, toda la obra de su vida. Así dice el apóstol. Así dice. Salvo aquellos que hayan construido, dice, firmes como roca, prevalecerá, dice. Y el que llega y le prende el fuego es Dios. ¿No cree que Dios, si quiere, le envía al diablo y dice, ve y préndele, tú haz lo que yo quiero que vaya y se le prenda, y se acabó? ¿Sí me explico? Así es, o las circunstancias de la vida, o las pruebas, o lo que sea. ¿Sí me explico? Así es, esa es la verdad. Entonces, todo eso, fíjense, cosas tan sencillas, ¿no? Y cruciales en nuestras vidas. Y de eso es lo que se ocupa Dios. Él no se ocupa de otras cosas, de mucha parafernalia, ni eso. No, no, no. Él siempre va a la médula, al grano, al asunto. Y en el día de hoy vamos a leer acerca de muchas cosas en el libro de Génesis, ¿sí? Y vámonos yendo, aunque nos estamos yendo despacio en este libro de Génesis, porque, como le digo, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, aprender con más conciencia. Y por ejemplo, vámonos al capítulo 40 del libro de Génesis. El capítulo 40, ¿verdad? Vamos a leer un poquito del capítulo 40. Vamos a partir de ahí, del libro de Génesis. Dice así, capítulo 40, verso 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Algo habían hecho, ¿verdad? Estos dos, ¿verdad? El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Curiosamente, los dos son los que le daban a Faraón algo que ¿qué? Que se comiera, ¿no? Ya sea uno el vino o el otro el pan. Así que se delinquieron y los metieron al bote, pues algo ahí, ¿verdad? Algo ahí hubo que fueron dignos de ese castigo. Dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Verdad? Él está poniendo en primer lugar al Señor y está diciendo, ¿verdad? El Señor es el que va a dar la interpretación. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo de las uvas y las exprimí en la copa, y daba yo la copa en mano a Faraón.
Y le dijo, José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te va a restituir a tu puesto. Y darás la copa a Faraón y en su mano como solías hacerlo, cuando eras su copero. Acuérdate después de mí, le dijo, ¿verdad? Cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo compasión y hagas misericordia de mí y hagas mención a mí, de mí a Faraón y me saques de esta casa, ¿verdad? Ahí José había dado la interpretación gracias a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios se había dado la interpretación por medio de José y José le estaba pidiendo, ¿verdad? En retribución, ¿verdad? Ese favor, esa ayuda. Verso 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es la interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Y al cabo de 3 días quitará Faraón de tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los panaderos entre sus servidores. Sí, nada más que uno fue para una cosa y otro para otra. E hizo volver a su oficial, al jefe de los coperos, a su oficio, y dio a este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó, ¿verdad? Entonces, aunque no es el punto ahorita, cabe mencionar una cápsula ahí, informativa, podemos decir, la interpretación la había dado Dios a José, ¿verdad? Y por medio de eso se les había dicho a las personas que habían tenido estos sueños lo que iba a suceder. Y aunque no es el punto ahorita, sí les voy a mencionar algo que es verdad. Es verdad, cuando lo vives realmente ese asunto, me refiero a estos asuntos, realmente en la seriedad de las cosas, realmente sí hay niveles de interpretación, de sabiduría, de revelación, sí los hay. Ya lo habíamos visto, lo vemos con este José y lo habíamos visto en otro parashá con Daniel, ¿se acuerdan? Con Daniel. Porque sí los hay. Muchos creen que yo puedo interpretar y que no. No es verdad, no es verdad. La verdadera sabiduría e interpretación de las cosas por medio de Dios tiene un precio. Tiene un precio. Sí lo tiene. Cuando es verdadera, sí lo tiene. Cuando es algarabía y rollos y que yo vi que le hacían así, yo también le hago. Son otras cosas. Muchas otras cosas. Las verdaderas que son de Dios sí tienen un precio que es humillación, humildad, quebrantamiento delante de Dios, parecerte a su Hijo en tu vida, estar humillado delante de Dios, como los hombres que vemos en las Escrituras, un Daniel, un José por todo lo que pasó. Era la tercera cárcel que visitaba, la tercera prisión que tenía. Una en el pozo, otra en la cárcel otra con Potifar y otra en esta prisión. 3 quebrantos había pasado. Tremendo trato de Dios, verdadera humillación, verdadero sometimiento. No rollos ahí, no. Daniel igual, Elías igual. Esos son los hombres que verdaderamente reciben cierto nivel de Dios diferente. Ya todo lo demás es puro rollo y puro... Eso no. Cuando realmente se evalúa, ¿sí me explico? Bien hecho.
se llega a todas esas verdades. No más que ese es otro tema. Sí, pero que no se le olvide, eso es importante aquí. Ahora, capítulo 41, ya estamos en este contexto. Capítulo 41 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Para todo egipcio, pues, el río Nilo es el origen de la vida y de su nación y su civilización. Todo bien de Egipto. Los historiadores, antropólogos, etcétera, dicen Egipto existió por el ¿qué? Por el Nilo. Por el Nilo. Por eso existió Egipto. Y aquí en el sueño, que enviado por Dios, porque era Dios el que le estaba hablando al egipcio, era Dios el que le estaba hablando, ¿sí? Al faraón, ni más ni menos, a la cabeza, y muchas cosas se aprenden, ¿no? Muchas cosas se aprenden. Así como todo se mueve por autoridades, porque José primero había estado bajo la autoridad ¿de quién? De su padre. Después, órales, lo metieron bajo la autoridad de Potifar. Y luego ahora bajo la autoridad de esta prisión, del encargado de esta prisión. Y luego pasaría bajo la autoridad ¿de quién? Así es como Dios se mueve en las verdaderas cosas de Dios. En las verdaderas cosas de Dios. Así es como Él se mueve. Siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. Y entonces, aquí, Dios le estaba hablando a la cabeza de Egipto y le estaba diciendo, así como del Nilo proviene todo lo bueno, también del mismo Nilo puede proveer todo lo malo, calamidades. ¿Verdad? Porque precisamente por eso el mismo José luego le iba a decir a Faraón que el que iba a hacer esas cosas era ¿quién? Dios, le dice. Él es el que lo va a hacer. Te está hablando por el Nilo, porque es lo que tú entiendes. ¿Sí? Y así de ese mismo Nilo procede todo lo bueno, de ese mismo Nilo va a proceder esos quebrantos. ¿Sí? Y dice así, verso 5, y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró, a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y fue restablecido con mi puesto, y el otro fue colgado. ¿Verdad? Porque al final eran realidades de lo que Dios iba a hacer, y José simplemente las interpretó. El jefe de los panaderos, cuando vio que la interpretación era buena para el copero, ¿se acuerdan? Dice, cuando vio que fue para bien, ¿qué dijo?
A mí también interprétame. Yo creo que vas a decir que me van a hacer alcalde o algo así. ¿Ah? Digo, como fue por ahí, que interprétame a mí también. Pero no ese es el asunto. El asunto es que les estaba diciendo lo que Dios iba a hacer. A hacer. Ese es el asunto. ¿Sí? Y entonces, dice verso 13. Y aconteció que como él no lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he escuchado decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a orillas del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, y que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala y no como al principio, y yo desperté. ¿Verdad? Aunque se comieron a las gordas, la lógica indicaba que hubieran ¿qué? Engordado, pero pues no, ¿verdad? Verso 22. Vi también soñando que 7 espigas que crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Exactamente. El sueño de Faraón provenía ¿de quién? De Dios. Y Dios le estaba revelando a Faraón lo que iba a hacer. Así es. Porque desde el principio Dios ha estado preocupado y ocupado en acción por la salvación de todos. Por la salvación de todos. Porque todos, aunque no lo sepan y entiendan, lo necesitan. Ese es Dios desde el principio, desde el huerto del Edén. Ese es Dios. José lo sabe, él sí lo entiende, ¿verdad? Y se lo está diciendo a Faraón. Ni más ni menos que Dios te ha hablado y te ha mostrado lo que va a hacer. Y aquí vemos muchas cosas del carácter de Dios, porque Dios le importa salvarlos a todos. Y desde el principio ha sido el Señor del plan de salvación, poniendo manos a la obra en todo eso. Sí, en todo eso. Pablo lo sabía y por eso Pablo mismo lo dice. Así como Dios es Dios de los judíos, ¿no es Dios también Señor de quién? De los gentiles, dice. Claro, Dios también es Dios de los gentiles, dice Pablo, porque quiere salvarlos a todos. El asunto es cómo respondes a ese plan, a esa advertencia de Dios. Porque Dios en su justicia desde el principio, antes, así es Dios. Y padres, aprendan toda esa lección, es verdad. Dios cuando tiene que dar la vara, da la vara. Pero primero ¿qué? Aviso. Primero la advertencia. Primero la advertencia, para que no tenga que llegar a ese punto. Para que sepas desde antes y hagas lo que tienes que hacer. Malo fuera Dios si no nos lo ¿qué?
advirtiera, ahí sí. Ese sí sería, ay, nanita, ¿cómo? ¿Sí me explico? Eso sí. Pero él no es así. Él no es así. Él siempre ha advertido desde antes. Siempre. Sí, siempre. Y aquí a Faraón el mismo Dios le estaba hablando, mostrándole un sueño de lo que iba a hacer. Y mucha atención, porque Dios le está hablando ¿a quién? A la cabeza de Faraón. El que tiene el poder y la autoridad para hacer ¿qué? ¿Qué? Eso, las cosas. Exactamente. Así es, porque así es Dios. Porque así se hace. ¿Sí me explico? No fue Dios y le habló al sueño, ahí no sé quién ahí, ¿sí me explico? A uno ahí de los de octava jerarquía ahí. No. No es así. Fue y le habló al que le tenía que hablar, porque era el que tenía y podía hacer las cosas. Así es. Padres de familia que están aquí y futuros padres y madres de familia, así es el asunto. Así es. Es parte de lo que son. ¿Sí? Faraón parte, así como se echaba sus pasteles y todo, parte era eso. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que te está diciendo Dios? ¿Qué vas a hacer? Porque ese es tu papel. Ese es tu papel. Es parte de tu obligación. Así es. Ese es Dios. Y aquí entonces dice, Dios te ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y dice, las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Dios le estaba advirtiendo todo el plan de Dios. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Así es. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre va a consumir la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño 2 veces a Faraón significa que la cosa es firme de parte de ¿quién? De Dios. Y que Dios se apresura ¿a qué? A hacerla. Así es. Y aquí vemos grandes verdades, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? El Señor habla y advierte. En este caso, a la cabeza habla y le advierte. Y él luego tiene que, ¿qué? Eso, actuar. Esta parte de avisar le toca a ¿quién? Eso. La parte de avisar le toca a Dios. Y a la persona de aquí para allá le toca recibir y ver qué va a hacer en consecuencia. Y ver qué va a hacer en consecuencia de. ¿Sí? Esa es la verdad. Así es. Así son las cosas. Y entonces dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Empieza a, ¿qué? Actuar, ¿verdad? Empieza a actuar. Dice, de forma sabia y prudente, y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás hoy sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Y ese nombre, tiene varios significados en ese idioma, en el egipcio antiguo, y una de esas significados, ¿cuál cree que es? Salvación de Dios. Así es, salvación de Dios. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y aquí está la otra parte, ¿verdad? El faraón recibe la advertencia y sabiamente, ¿qué? Actúa. Sabiamente actúa, ¿verdad? Actúa conforme a la advertencia de Dios. Y empieza a actuar y hacer lo que sea conveniente. Y hacer lo que sea conveniente para llevar a buen puerto, ¿verdad? A todo Egipto. Transfiere su autoridad a José, ¿verdad? Y le dice: encárgate del asunto, y todos van a tener que hacer lo que ¿qué? Él diga. Acción con orden. Acción con orden. No se va a hacer lo que cada quien quiera, se va a hacer lo que ¿qué? Lo que él diga. Y manos a la acción. Manos a la acción ante la advertencia recibida por Dios. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento los 7 años de la abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo a sus alrededores. Y recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta que no podía contarse, porque no tenía número, ¿verdad? Y entonces ahí José empieza a ejecutar el plan, ¿verdad? Para salvar a la gente, y dice que estaban las ciudades, y que en las ciudades se construyeron graneros, graneros de cada ciudad, y ahí se metió todo el grano que esas ciudades, ¿qué? Producían, así es, ¿verdad? Exactamente, empezó a actuar, empezó a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? A cada ciudad le hizo su granero y órale, ahí empezó a almacenar todo lo que estaban produciendo cada ciudad. Y dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre, ¿verdad? Todo lo que había sufrido ahí.
Cuando dice ahí trabajo en el hebreo no es que se refiere a su chamba, se refiere a todo lo que sufrí, a todo lo que padecí en casa de mi padre y toda la casa de mi padre. Así es, todo eso que él había sufrido ahí, ahora estaba él gozando y otra posición y otra cosa fuera, allá en Egipto, allá con los egipcios. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Donde él estaba fructificando era en Egipto. La tierra que parecía de su aflicción, al final se convirtió en la tierra donde iba a fructificar. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, ¿y qué dice? Y hagan lo que ¿qué? Él les diga. Así es. Así es. El plan de Dios para salvarnos, pasa por el sometimiento. Así fue cuando llegó el Bautista y primero llamaba al sometimiento y al arrepentimiento. Y siempre ha sido así desde el principio. Aquí vemos dos sucesos. Bueno, sí, desde acá, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasaba por un lado con Jacob y su casa, ¿sí? Y vamos a ver por otro lado lo que pasaba en Egipto y las naciones. Y aquí, primeramente, aquí había nacido José contándoles todos sus sueños, ¿qué? Proféticos en una etapa de su vida. Y ya después, aquí también, como Dios quiere también salvar a estos, Dios mismo les advierte, ¿verdad? Por medio de, ¿quién? La cabeza que era Faraón, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y entonces, al final, el Señor quiere salvarlos a todos, esa es la verdad. Hay que conocer al Señor. Le voy a comentar una cosa. Dios tiene en las escrituras, se le ha nombrado y se le ha dado muchos nombres. Sí, al Señor se le ha dado muchos nombres, muchos. Pero sabe, unos dicen que tiene hasta 72 nombres, que en realidad ya no, ya ahí entra mucha corrupción y mucho desvarío, ¿verdad? Porque algunos son como nada más por hacer movimientos fonéticos y ya cambió de nombre y otras cosas. Ya ese es otro rollo, muchos desvaríos más. Pero los nombres bíblicos sí son varios los que aparecen, ¿verdad? Sí son varios. Sí hay bastantes nombres bíblicos o que generalmente componen el nombre de Dios pegado o elevando sus atributos, ¿verdad? Señor Jireh, etcétera, el Shaddai, muchas cosas más. Pero ¿sabía usted quién fue la primera persona que le pone un nombre a Dios en las escrituras? No. No, a Moisés se le dijo. Pero la primera persona que le puso un nombre a Dios por como lo conoció y entendió quién fue, no. Agar, exactamente. Agar, la egipcia, fue la primera que le puso un nombre a Dios por como lo conoció. Vámonos al capítulo 16 de Génesis. Vámonos al capítulo 16 de Génesis.
y dice así. La palabra en hebreo cuando dice el capítulo 16, verso 13, cuando dice, bueno, vamos a leer desde el 11. Cuando el ángel le dice a Agar que no se preocupe porque Dios la ha visto y la ha escuchado y que la va a ayudar y va a ayudar a su hijo, en el verso 11 dice, además le dijo el ángel del Señor, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y él será hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor con el que ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Y las palabras esas que dice cuando es Dios que ve son las palabras Roy. Tú eres el Señor Roy, que quiere decir el Señor que ve. Ella fue la primera que le puso un nombre a Dios, revelando algo de su carácter, de lo que ella había aprendido de Dios. Así es, fue Agar, fue la egipcia, ¿sí? Ya después vinieron, como les digo, muchos nombres a través de lo que ha sucedido en las edades, ¿verdad? El Shaddai, el Dios que provee, el Dios de los ejércitos, tantas cosas que todos, como ya lo dijimos, ¿verdad? Todos revelan algo de Dios. Y aquí voy con esto. En esta parashá podemos conocer y revelar, y se nos revele mucho de cómo es Dios. Y que crea lo que estamos viendo, pues Dios también es Dios de la necesidad. Dios también es Dios de la necesidad. Porque Él puede ponernos a todos en necesidad. Egipcios, judíos, a todos. Él es el Dios que hace la necesidad. Para que se tengan que mover, ¿a quién? A Él. A Él. Él es Dios de la necesidad. A veces no entendemos eso. Y el mismo Dios después se lo revelaría en el desierto a Israel. Le diría, yo soy el que te hizo pasar, yo soy el que te hizo pasar por un desierto caliente. Fui yo el que hizo eso. Fui yo el que dice que tuvieras mucha sed y hambre. Fui yo. Porque yo no soy el que necesita ser probado. El que necesita ser probado eres tú. Dijo, para probarte y revelarte lo que hay en tu corazón. Él fue el mismo que hizo mandar a las serpientes ardientes. Fue Dios. Y cuando ellos clamaron que las quitara, ¿se acuerda qué hizo Dios? No las quitó. Puso una salvación. ¿Se acuerda? Que era la serpiente en el asta. Ellos clamaban que quitara las serpientes. Él no las quitó. Usó esa necesidad para que tuvieran que ir a la opción que Él da, a la salida que Él provee, a la salvación que Él provee. A veces no entendemos eso. Dios es el Dios también de la necesidad. Porque esa va a ser la herramienta para llevarte a donde Él quiere que camines. Porque ahí dice que mientras hubo primeros 7 años de abundancia, no dice que la gente fue a buscar a quién. A Faraón, a José, ahí dice, ¿no? Está todo súper. Está todo súper. Hasta que estuvieron en necesidad. Ay, al Faraón. Y a clamarle, ayúdanos, y que nos estamos muriendo. Así es. Dios necesita meternos al género humano en necesidad para que comprendamos lo tronados que estamos, lo necesitados que estamos y que no nos damos cuenta. Y menos nos damos cuenta, eso es lo triste, cuando no nos falta nada, eso es lo verdad. Cuando no nos falta nada, no nos damos cuenta.
Tengo todo, tengo trabajo, tengo salud, todo me... no, mande, todo fluye, uy, no nos damos cuenta. Y Dios, que es Dios de la necesidad, también es experto en hacer eso. Para que tomes conciencia. Y aquí viene un asunto. Dios, que ve las cosas desde otro nivel, al cual solo se puede acceder por humillación y humildad, Él sabe que a veces nuestra necesidad espiritual no es patente a nosotros. Y entonces tiene que reflejarlo en otro tipo de necesidades. ¿Sí me explico? Más carnales, más humanas, más monótonas, porque es donde sí tenemos puestos los ¿qué? Los ojos. Para que entonces luego brinques al siguiente nivel. ¿Sí me explico? Y te des cuenta que eso era una herramienta. El asunto es que estás más tronado en otra cosa. Ese es el asunto. Ese es el asunto. No más que no lo vas a percibir a veces. Y de ahí el por qué Dios actúa muchas veces. Porque a veces, aunque le digas a la gente, a veces la gente, no, 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 no. O más bien a veces hasta dicen, que Dios me lo diga a mí mismo. Me ha pasado. Y ya hasta que Tronix, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Era antes el asunto. Porque él luego va a tener que pasarse a otro nivel. Donde te sea obvio y patente. ¿Sí me explico? Y ya no te quede otra más que ir. Así es, eso es verdad. Es bien importante aprender eso. Es importantísimo, importantísimo. Y vamos a ver más de eso aquí. Dice aquí. Vámonos al capítulo 43, verso 1. Sí, del mismo Génesis. Dice, el hambre era grande ¿en dónde? En toda la tierra. Todos iban a padecer hambre, todos. Todos con hambre. Todos con hambre, todos. Porque el Señor, que es soberano, a todos los mete en necesidad. A unos y a otros. Y aconteció que cuando acabaron de comer trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre Jacob, volver a comprar para todos un poco de alimento. Toda la tierra estaba en necesidad. Ese es capítulo 43. Vámonos al capítulo 42. Me adelanté ahorita, pero es lo mismo. Capítulo 42, verso 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He aquí, yo he escuchado que hay víveres en Egipto. Descended de ahí y comprar de allí para nosotros, para que podamos, ¿qué dice? Vivir y no muramos. Todos estaban en necesidad, todos. El mismo Dios estaba haciendo eso. A uno les había ya hablado y a otros también les habló después. Así es, porque al final todos habían recibido de Dios sueños. Todos habían recibido de Dios sueños. Todos reciben de Dios advertencias. El asunto es cómo respondemos a esas advertencias. En Egipto, aquí me voy a ir por partes, no había habido hambre al principio, por lo que dice el capítulo 41, verso 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero que había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos que en Egipto primero no hubo. ¿Se fijaron?
Al principio no había, había en otras naciones. Y después le subió Dios la flama y empezaron a sentir, exacto, hambre. Y ahí es cuando ya van a Faraón. Y después el hambre recrudece y ya todos tienen hambre, aún en Egipto. Y así hace Dios. Así hace Dios. Dios le va subiendo la flama al asunto. Dios le sube la flama al asunto. Hay que aprender mucho eso. Hay que ser conscientes de eso. Dios, que es el Dios experto en hacer eso, le sube la flama al asunto en nuestras vidas. Ya lo ha hecho antes y lo suele hacer. Dice, y el hambre estaba en toda la extensión del país. Entonces José abrió todo granero que había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ya después vimos en el capítulo 42 que también a Jacob y a su familia les llegó la hambre allá en Canaán, allá tan lejos donde estaban. También les llegó la necesidad creada por Dios, por el mismo Dios. Y tuvieron entonces que actuar y moverse hacia Egipto, hacia donde está la salvación, hacia donde está el Salvador. Porque la necesidad la puso Dios y Él puso ese Salvador también. Y ahora sí, el que se le cuadre es el que va a recibir. Eso es el proceder de Dios. Y dice, verso 5 del 42, vinieron los hijos de Israel a comprar los que venían, entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era señor de la tierra. Así es, él es el que es el Señor. Él es el que es el Señor puesto por el Señor. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Así es. Todos tienen necesidad, todos se tienen que inclinar ante él. Ante el Salvador que puso él. Ante el plan que él hizo. El que es la puerta de salvación. Todos, de donde sea, todos tienen que pasar por ahí. Ir a él y buscarlo y someterse a él, inclinarse a él. Para que puedan recibir salvación de él. Después usted, ya lo hemos leído otras veces, usted puede leer y va a ver, usted lo puede hacer en calma en casa y va a ver lo siguiente que le voy a decir. Cuando usted lea el capítulo, aquí lo voy a poner porque ahorita no es el punto, ya lo hemos visto otras veces. Cuando usted lea de este capítulo en adelante, ¿verdad? Cómo trata José con ellos aquí. Todos van a ir y se van a someter a él. Todos están en la misma necesidad. Y aquí cuando ellos vayan y se sometan a él, van a tener por parte del Mesías disciplina. Usted lo puede ver ahí. Van a tener disciplina. Van a ser confrontados. Hasta van a ser confundidos muchas veces. ¿No se acuerda todo lo que les va a hacer? Todo lo que les va a hacer. Tretas y esto, y que, ay, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué pasó? Y se apareció esto y se desapareció el otro. Y así los va a traer. Van a ser confundidos. Van a ser confundidos. Van a tener también que humillarse ante él. Van a tener que ser probados. Y muchas veces van a ser
angustiados. Todo eso es lo que va a suceder aquí. A partir de aquí. Ese va a ser el trato que va a tener José con ellos. Ese va a ser el trato que va a tener José con ellos. A través de muchas cosas. A través de muchas cosas. Ese va a ser el trato que va a tener José con ellos. Ustedes pueden leer el capítulo 42, el capítulo 46, 43, etcétera, 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 etcétera. Por ahí le va a resplandecer a uno de ellos, ¿sí? En el verso 41 del capítulo 42, cuando los mete en una cárcel, luego en otra, luego 3 días, luego todo lo que va a pasar. Y ya durante ese sufrimiento, uno de ellos dice así, en el verso 21. Y se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así es en el trato, ¿verdad? En el trato. Ahí es donde nos resplandecen muchas cosas. En el trato que hace Dios. Ahí es donde nos resplandecen muchas cosas. Así somos. Así somos. Así somos. Y todo eso se va a dar, todo eso se va a dar, todo eso se va a dar hasta el momento que lo reconozcan. Hasta el momento que lo reconozcan. Y reconozcan eso, ¿verdad? Hasta ese momento entonces será revelado. Y ahora vamos a ir a Génesis 47, verso 13. Porque para todos hay, como decía alguien, como los tamales de chile y de dulce, para todos. Ahorita que es la mera mata, ¿no?, de los tamales. Génesis 47, verso 13. Esto es lo que estaba sucediendo ahora acá, por acá, ¿verdad? Porque al final todos deben de ser eso, tratados, todos. Todos deben ser tratados. Y ahora, yéndonos a eso, Génesis 47:13 dice así. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraba. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Y quiero que pongas mucha atención aquí, porque aquí va a pasar algo bien chilo. Que los que quieran ser salvados por José van a tener que menguar cada vez de más a menos, van a tener que menguar, y al mismo tiempo se van a tener que someter a José de menos a más. Así es. Y ahí empezó el asunto, ¿verdad? Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió el dinero José en casa de Faraón. ¿Quieren comidita? Venga, echa para acá. Venga, echa para acá el dinerito. Todos en necesidad y todos bien sometidos a él. ¿Quieren vivir y no morir? Como dijeron, ¿verdad? ¿Quieren vivir y no morir? Así está el asunto. Acabado el dinero, verso 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Ya no tenemos con qué comprarte, ya no tenemos. Viene el siguiente nivel. Viene el siguiente nivel.
dijeron, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Danos pan. A lo mejor creyeron que les iba a decir, no, ya no tienen dinero, bueno, ya les voy a dar el pan gratis. No, no. Y dijo José, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Más sometidos, vénganse acá. Ya no tienen dinerito, pero tienen vaquitas. Y tienen chivitos y tienen, órales, quieren pan y eso, sometidos, más sometidos a mí, más sometidos. A todos los trata Dios, a todos los trata Dios, ¿sí? Y dice, y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Órale, de todo. Yo nomás tengo vacas, no le hace. Yo tengo puros burros, echa los burros para acá. Ahora sí, sometimiento total cada vez más. Pero también eso te lleva luego a más con Él. Luego a más con Él. Y dice, acabado aquel año, vinieron el segundo año. Siempre iban y la respuesta humana, ¿verdad? La respuesta humana. Porque a nadie nos gusta obedecer. Nuestra naturaleza así es. No nos gusta. Siempre hay puntos donde... Sí, pero ¿cómo se dice? Nos oponemos, ¿verdad? Nos rebelamos. Reproches. Defensa, así es. Siempre eso es. Siempre en todas partes es igual. Siempre. Cuando te piden más que avances en esto, el Señor no te gusta, luchas, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Si ya te di aquello y ahora no, me quieres matar y así es. ¿Pero qué creen? Así es el asunto. Así es. Yo como supervisor, muchas veces eso lo vi. Que la gente quiere hasta cierto punto nada más obedecer. Hasta cierto punto. Bueno, si no haces esto, no se puede el otro. No se puede. No, pero que no se puede. Es así el asunto. Es así. No modificas tu comportamiento, no se puede. Pero yo quiero que me den ese ascenso y que me den esto. Faltas así, faltas asá, te comportas asá, no obedeces el reglamento. No se puede. Así es. Y muchos, ¿qué cree que hace? ¿Qué hace? A mí, ¿qué cree? Renuncien y pues sí, está bien. Porque eso demuestra que por eso eres así, porque nunca lo hiciste antes. ¿Sí me explico? No está en ti, no tienes esa costumbre, esa formación, esa naturaleza. ¿Sí? Es algo antinatural para ti. Obedecer, someterte, seguir. No puedes. Entonces, por eso. Y nada más, siempre es así, es un punto de cruzar alguna. Y cuando los que sí la cruzan, avanzan. Y luego ya después, ¿qué cree? Ven más claro y entienden más. Y después va a llegar otro punto donde vas a tener que cruzar otro también. Y ahí también muchos. El mismo Yeshua lo decía. El mismo Yeshua se los dijo cuando les empezó a revelar cosas y se ofendían y mejor sé. Así dice el escritor, muchos se fueron y él dijo, estas palabras os ofenden, dijo. Estas palabras os ofenden, pues se fueron. Así hace el Señor con nosotros. Nos va a llevar de un punto a otro en nuestras vidas siempre. Y así es. Sí, así es. Así es el asunto con Él. ¿Sí? Así es el asunto con Él. Pero también a la misma vez, después va a suceder otra cosa.
¿Dónde me quedé? Ok, acá estoy. Dice, verso 14, 18, acabado aquel año, vinieron el segundo año y le dijeron, ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? Y también el ganado que ya es de nuestro señor, nada nos ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos si así como nosotros y nuestras tierras? Le estaban reprochando, ya todo te lo hemos dado, nomás falta que te demos a nosotros mismos y nuestras tierras. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Y fíjense bien aquí todo el aprendizaje que van a tener luego. Porque ellos ven corto, ¿verdad? Ellos, danos semilla, danos esto para que no, ¿qué? Muramos. Para que no muramos ya, para que de perdida no nos muramos de hambre, danos semilla, ni modos, cómpranos a nosotros, nos rendimos, cómpranos a nosotros, ya no hay más. Cómpranos para Faraón. Y el que los compra para Faraón es José, ¿verdad? El sometimiento al Señor empieza por el sometimiento a su Hijo. Eso es para todos, para todos. El sometimiento al Señor es por medio de su Hijo, el plan que Él ha establecido. El plan que Él ha establecido. La salida que Él ha dado es esa. Esa es la salida que Él ha dado. Y que tanto los de casa de Jacob como también las naciones tenían que entender. Tenían que entender eso. Y dice, verso 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre la tierra y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio, hasta que ellos se rindieron totalmente, llegaron a este punto de total rendición, es cuando les abre las, ¿qué dice? Las puertas de las ¿qué? De las ciudades. Hasta que se rinden totalmente. Hasta que ahora sí, totalmente entregados, totalmente rendidos. Y en las ciudades él había guardado ¿qué? Eso es lo que vimos anteriormente. En las ciudades es donde él había guardado todo el grano de esas ciudades que habían ¿qué? Producido. Hasta que llegan a ese punto de rendimiento y de entrega. Entonces hizo al pueblo pasar a las ciudades, desde un extremo del otro al territorio de Egipto. Ahora sí, bien rendiditos y entregados y comprados, órales. Ahora sí, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy. Así es, señores. Yo los compré. Así es, señores. Es verdad, yo los he comprado. Así es. A vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Así es. Yo los compré, así es. No, nada de que, ay, no, sí, así es. Son míos. Yo los compré. Yo los he comprado, me pertenecen. Pero ahora les va a revelar algo. Ella siempre la vista corta, ¿verdad? Ya hasta que se entregaron les abrió la puerta. Ahora sí, pásenle a lo que no ven. Pásenle. Ellos querían nada más que por lo menos no nos ¿qué? Muramos de hambre. Pero tenía más que eso para darles.
Y dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí, ya se habían metido, ved aquí que dice, semilla y sembréis la tierra. Aquí hay suficiente para que coman y hasta que se pongan a chambear, señores. Él ve más. Él ve más. Nosotros vemos muy corto. No solo los salva, también les da propósito. También les da propósito. Ellos veían muy corto. Ved aquí semillas y sembráis la tierra. Sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Y las otras cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Aquí hay de todo. Aquí es más grande de lo que ustedes veían el asunto. Pero no lo ven, no lo iban a ver hasta que pasaran por aquí. Hasta entonces. Y ellos respondieron, por fin empiezan a entender después de todo. Por fin ya entendieron. Junto con esto, los salva, les da propósito y algo que ahí también pone. Les da obligación. ¿Para con quién? Exacto. Así es el paquetote completo. Así es. Es el paquetote completo. Que no veían antes. Ahí está el paquetote completo. Los voy a salvar, los he comprado, me pertenecen. Y aquí hay para que chambeen semilla, se van a poner a chambear. Porque hay que darle su fruto al que los compró, señores, y que le pertenece. Y ahora tienen obligación para con él. Órales, chambear y a darle a su parte. Así es. Cosa que no entendían al principio. Y ya dice el verso 23, y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hemos hallado gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entendieron por fin, hasta el final. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así es, ese es el Dios de la necesidad y también es el Dios de la salvación y también es el Dios que da propósito y también es el Dios con el que se tiene obligación. Es todo. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Todo eso que recibieron de Él y que aprendieron y maduraron y crecieron, todo este crecimiento que luego iba a suceder, primero se tuvo que dar esto, que ellos menguaran y se sometieran y obedecieran hasta lo más. Y entonces después iban a pasar por aquí, por la otra cara de la moneda. Así es, ese es el Dios ese es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Ese es el trato que les dio a ellos. Ese es el trato, como los trató. A veces así somos, ¿verdad? Como ellos. No alcanzamos a ver todo, no entendemos del todo. Para eso están las escrituras, para eso hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer lo que dice el Señor. Hay que pasar por ahí. Hay que aprender verdadera sabiduría de todo esto, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver
a ese Dios en nuestras vidas de muchas maneras, de muchas de las formas que Él tiene, sus nombres revelados en cómo es Él, en lo que Él hace, cómo Él se comporta. Así es, así es. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Vamos a hacer una oración para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, lo que tú haces por nosotros. Señor, tú eres el Dios de los ejércitos, el Dios que provee, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que ve, que nos ve. Pero también eres el Dios, como tú mismo lo dijiste, el que nos mete en necesidades en nuestra vida. El que nos hace tanto caminar por desiertos, como estar con las serpientes ardientes, como padecer hambre, como tener sed. Todo eres tú, Señor. Porque así es todo lo que tienes que tratar con nosotros. Muchas cosas que a veces no comprendemos, no visualizamos, no nos damos cuenta. Creemos que eso que englobamos con así soy, así creo, así me dijeron, si Dios no me lo dice no es así. Todo eso, Señor, todo eso que está en todos esos menú de cosas con las que decimos, con las que hablamos. Todo eso luego tienes tú que tratar con nosotros. Y debemos dejarnos tratar, Señor, por ti. Cada vez más menguar nosotros y cada vez más someternos a tu Hijo. Cada vez más someternos a tu Hijo. A su voluntad, a su imagen formada en nosotros. Y es algo que nos va a llevar a menguar nosotros, a extinguirnos, a rendirnos, a llegar a un momento de darnos por vencidos y decirte, todo lo que tengo es mi vida. Todo lo que tengo ya es mi vida nada más. Y ese eres tú, Señor, llevando a ese punto. Llevando a ese punto. Donde el que en verdad reconoce su necesidad, que en verdad no lucha, no se justifica, sino que reconoce y se rinde. Ahí es donde después puede ver más. Donde después puede crecer a la imagen de Yeshua, de Jesucristo en su vida. Donde después le pueden ser abiertas las puertas de los graneros de las riquezas que hay en Cristo Jesús, en Yeshua, guardadas para aquellos que le han recibido como Rey y Salvador, no nomás la mitad. Aquí aprendemos que no es la mitad nada más, es todo. Como Rey y Salvador. Como soberano al que me entrego y que me salva. Y entonces pueda yo recibir completamente la voluntad de Dios. Ahí es donde voy a recibir de Dios. Ahí es donde voy a recibir salvación, donde voy a recibir propósito. Más allá de mi vista corta. Y ahí es donde voy a recibir también obligación para con Él.
Porque así es el asunto. Así es el asunto. Ayúdanos, Señor, a entenderte a través de todas las necesidades que nos has presentado en la vida, que nos presentas y que seguramente nos presentarás conforme a lo que tengas que tratar con nosotros. Es más sabio actuar desde antes, como ese faraón, como ese faraón. Fue más sabio que cuando vio el aviso, actuó. No luchó, no peleó, lo aceptó y lo recibió. Y actuó en consecuencia. Que así seamos, Señor, de sabios y entendidos y humildes para recibir correctamente, Señor, de ti todo, todo completo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Que así sea, Señor. Y como hemos dicho, Señor, otros no tuvieron tu palabra completa en otro tiempo, ahora nosotros sí la tenemos. Y tenemos a tu Hijo y tu Espíritu. Así que no podemos ya excusarnos en nuestras vidas. Que seamos como Faraón, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Que seamos como los que se rindieron, que rinden su vida completa a ti. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua Jesucristo. Amén.